Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tenemos el gran gusto de presentarles al presidente Andrés Pastrana. Él fue presidente de Colombia de 1998 al año 2002. Presidente Pastrana, bienvenido a Guatemala, bienvenido a Razón de Estado. Yo quiero empezar comentando varias cosas. Usted es abogado con estudios en Derecho Internacional en la Universidad de Harvard, dirigente estudiantil, o sea, en la política desde muy joven, fue periodista con premios del Rey de España 85 y 87, también ganó los premios Simón Bolívar y Círculo de Periodistas de Bogotá, fue presidente del Consejo de la Ciudad de Bogotá y luego fue su alcalde en 1988, un alcalde queridísimo. Antes de esto fue secuestrado por Pablo Escobar Gaviria, el conocido narcotraficante, fue senador de la República, fue presidente de Colombia, como ya lo dijimos. Fue usted el artífice, el diseñador del colosal Plan Colombia, que tiene un gran significado para el mundo. Varios años después de su presidencia fue embajador de Colombia en Estados Unidos. Debo decir que cuando usted recibió el gobierno en Colombia fue después del presidente Samper, seriamente señalado de haber sido un narcopresidente con serios problemas de corrupción y descuido en toda la política macroeconómica de Colombia. Usted encontró el país con más del 24% de inflación, con la tasa interbancaria arriba del 60%, con un déficit fiscal importante, toda la parte del sistema financiero, bancario, las cooperativas destrozadas. Quebradas. Y quebradas incluso, y usted asume la presidencia y empieza ese proceso de rescate encima con algunos problemas geopolíticos internacionales y con una catástrofe natural. Cuéntenos un poco. Sí, a ver, dos temas ahí. Primero, en la introducción, yo soy abogado desde la Universidad del Rosario en Bogotá. Estuve en un fellow, en una invitación que me hizo la universidad después de salir de la alcaldía. Pero soy de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Público. A ver, yo pierdo las elecciones en el año 1994, pierdo entre comillas, porque el narcotráfico compra la presidencia de Colombia, en cabeza de Ernesto Samper Pizano. En ese momento, Dionisio, y una vez más, gracias por la invitación aquí a Razón de Estado, pierdo, entre comillas, esas elecciones, porque el cartel de Cali en un cassette, hoy en día toca explicarle a los jóvenes que es un cassette, sí, que era un medio en el cual se grababan. Hay unas grabaciones en que el cartel de Cali le entrega a Ernesto Samper, en esa época se decía que 5 millones de dólares, que terminaron siendo 15. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego a la presidencia, hago esta denuncia, después de 4 años sale toda la verdad y queda absolutamente comprobado. Reitero que Samper no solamente tuvo 5, sino 15 millones de dólares y llega a la presidencia. ¿Cuál es la posición que llego yo? Imagínese usted, al presidente Samper le quitan la visa de Estados Unidos y desertifican a Colombia. ¿Qué tal la vergüenza que el presidente de un país como los nuestros tenga que llegar a Nueva York y le pongan los círculos en los cuales se puede mover simplemente porque va a Naciones Unidas? Entonces, cuando yo llego a la presidencia, hay un gesto del presidente Clinton muy importante. El presidente Bill Clinton me invita a mí a la Casa Blanca como presidente electo, ¿sí?, a tener una reunión 4 días antes de mi posesión. Voy yo a la Casa Blanca y el presidente Clinton con la secretaria de Estado, con Madeleine Albright, en un gesto especial. Yo digo que Clinton me invita a mí porque quería demostrar que iba a haber un cambio en las relaciones, pero segundo, estando en la entrevista sucede algo muy importante, Dionisio, que es que el presidente Clinton le dice a Madeleine Albright, le dice: secretaria, yo quiero que el presidente Pastrana venga en visita de Estado en el mes de octubre, 2 meses después. Eso fue un hecho que cambió efectivamente la política. Y con el presidente Clinton, yo tomé en mi campaña, una de las banderas fue el Plan Colombia, es decir, hacer un plan estilo Marshall, el Plan Colombia, que yo creo que es un poco lo que se va a necesitar aquí en Guatemala. Ya he propuesto yo un Plan Venezuela, en que fundamentalmente lo que el Plan Colombia tiene 3 o 4 derivadas. Una, fortalecimiento del sistema de la justicia. Es fundamental la justicia para los procesos que están viviendo nuestros países. El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de Colombia, porque yo tenía que combatir la guerrilla y el narcotráfico. Después se convirtió en narcoterrorismo y hoy la FARC es el cartel número 1 de la droga. Tercero, cómo y de qué forma vamos a erradicar los cultivos ilícitos. Y cuarto, inversión social y desarrollo alternativo. Esos fueron como los 4 soportes, y con el presidente Clinton, que me dio la mano,
Porque además yo le dije al presidente Clinton, mire, ustedes consumen la droga, nosotros la producimos. Ustedes son ricos y nosotros somos pobres. Aquí todos vamos a aportar. Invitamos a Europa, a los Estados Unidos, y se hizo un plan superior a los 10 billones de dólares, que tristemente el presidente Santos acabó en su gobierno, porque teníamos que continuar, como podemos hablar de eso si quiere más adelante, en esa lucha contra el narcotráfico, que no nos afecta no solamente a Colombia, sino aquí a Guatemala, Centroamérica, los Estados Unidos, Europa y el mundo. Presidente, en todos esos recursos que se generan a través de ese logro extraordinario que usted logra con un liderazgo importante, convenciendo al presidente Clinton, y que era además de beneficio para todos, esos recursos se usaron en buena medida, como usted decía, para fortalecer las instituciones de justicia, pero en general para fortalecer las instituciones del Estado. Y usted llega con un equipo de gente al gobierno en Colombia que le ayudan, porque lo sabe escoger, gente preparada, que en Colombia, digamos, tiene esta característica que se encuentra gente lista para gobernar, y usted se tomó el tiempo en preparar a su equipo, sobre todo después de haber perdido en el primer intento a causa del narcopresidente. ¿Cómo le fue en ese proceso? ¿Cuáles fueron las medidas que tomó? Yo digo que en una cosa muy interesante ahí, Dionisio, y es que yo creo que uno de los aspectos más importantes y que más se reconoce en mi gobierno es que mi consejo de ministros, mis ministros, era el Dream Team de Colombia. Era el equipo que todo el mundo hubiera aspirado. ¿En qué le quiero significar? Que si íbamos a hablar del tema económico, Dionisio, fácilmente en mi gabinete podía haber 4 ministros de Hacienda, no uno. Tenía 4 que cualquiera de ellos que hubiera podido escoger era ministro. Sí. Segundo, en el tema de justicia, tenía 4 ministros de justicia o 3 ministros de justicia si quisiera, o igual un director de planeación. Es decir, era un gabinete de verdad. Pero aquí también tenemos que hacer algo, que era político, pero también técnico. Es un poco lo que yo digo, porque a veces estamos como menospreciando que los partidos también tenemos gente buena, gente honesta, gente limpia, gente sana y gente que le quiere prestar un servicio al país. En segunda instancia, yo creo que en todos estos temas, y creo que en buena parte aquí está faltando en Guatemala, nosotros tenemos que tener políticas de Estado que sobrepasen a los gobiernos. Y fíjese, ustedes aquí, por ejemplo, en el tema de la lucha contra el narcotráfico, ese no es un problema de un partido, ese es un problema del país. Y del país, cuando hablamos, es de la sociedad, porque el narcotráfico termina permeando las sociedades. Se dice que Guatemala es un país de tránsito, pero la gente termina consumiendo y vendiéndose la droga aquí porque muchas veces se le paga en especie. Entonces la madre y el padre tienen la preocupación de que su hijo no vaya a caer en la droga. Segundo, permean el sector privado. Eso es una de las mayores aspiraciones, es cómo y de qué forma pueden ellos tratar de buscar que el sector privado no tenga la influencia que tiene que entender. Igual la política, igual la corrupción que se presenta en las policías, en nuestras fuerzas militares. Entonces, ahí hay un tema que es una política de Estado que tiene que sobrepasar, porque esto no es un tema que lo acaba uno en 4 años. Sí. Y yo creo que en el narcotráfico lo importante es que había una política de Estado, que no importa quién está en el gobierno, continuamos. Esto lo rompió el presidente Santos, porque fíjese, nosotros creamos el Plan Colombia. Colombia pasó de tener a Sanperde certificado y sin visa a ser el tercer receptor de ayuda americana. Sí. Y que resulta que el presidente Uribe continúa el Plan Colombia, afortunadamente, y el presidente Santos acaba de unir con él. Segundo, otro tema que tiene que ser política de Estado, digo yo, la política internacional. Colombia tenía una política de Estado para frente a temas que son comunes. Nosotros tenemos lo que se llama la Comisión Asesora, donde están los expresidentes y miembros del Parlamento. Santos acabó con ella. Tristemente, hoy tenemos un problema. En Colombia hay 1,5 millones en este momento de migrantes venezolanos a nuestro país, con todos los problemas y toda la problemática que trae la migración. Tercero, hay otro tema que es fundamental, el tema económico. Yo creo que tiene que haber ahí seguimiento también en la política en Colombia, a pesar de que en Colombia no fue una política de Estado, Dionisio. Si usted revisa todos los ministros de Hacienda, ninguno era político. Todos eran técnicos y con un gran reconocimiento por parte de sus sectores. Y por último, yo creo que hay hoy otros temas que son fundamentales, y viendo las encuestas que nos mostraba esta mañana la Fundación Libertad y Desarrollo, el tema de educación, por ejemplo. Es que lo que hoy tomemos como decisión en la educación solo lo vamos a ver reflejado en cuánto, en 20 años. Entonces esa tiene que ser otra política de Estado,
para que nosotros busquemos qué es lo que queremos hacer de nuestros países. Y yo creo que esos grandes acuerdos son fundamentales si queremos sacar a nuestros países de la crisis. Y para eso necesitamos equipo. Exacto. Y hay gente muy buena que quiere participar, porque claro, hoy yo no sé si aquí está pasando también en Guatemala lo que pasa en Colombia, que yo digo que la gente tiene ahora el complejo de las IAS. Mucha gente joven, estos nuevos jóvenes más preparados en universidades en el extranjero que quieren venir a prestar un servicio a su país, a veces se encuentran con el temor de lo que yo llamo las IAS, que es temor a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría, que van a investigarlos, que van a ir detrás de ellos. Y muchos de estos jóvenes prefieren decir, yo ayudo desde otro lado, porque además en la política también tenemos que diferenciar entre los nombrables y los elegibles. Sí. Presidente Pastrana, si bien se están sintiendo algunos detalles del saldo negativo que dejó el presidente Santos, ¿usted sí espera que el presidente Duque rescate esas iniciativas, el espíritu del Plan Colombia y que, digamos, refuerce y otra vez ponga el Estado colombiano a funcionar como debe? Porque tiene el potencial de hacerlo. Hay una sociedad más consciente, tienen una tecnocracia más establecida, un país con una serie de estabilidades y potenciales que no tienen otros países de América Latina. Yo creo que sí. Y, a ver, afortunadamente con el presidente Duque también hay otra experiencia. Inclusive le cuento, Dionisio, cuando comenzamos pensando en las candidaturas presidenciales, yo con el presidente Uribe he tenido diferencias, pero pensamos en país. Aquí dijimos, yo le dije al presidente Uribe hace año y medio que fui a su finca y le planteé la idea de hacer una coalición. Dijo, presidente, ¿por qué no nos sentamos? Y los que votamos no a la paz, porque creíamos que esa paz iba a traer narcotráfico y violencia, como efectivamente está sucediendo, volvamos ese no en un sí positivo y busquemos un candidato único. Y hicimos un acuerdo con el presidente Uribe en que dijimos, usted nombra un candidato, yo nombro con mi partido un candidato, su candidato y el nuestro se enfrentan en una consulta y el que gane esa consulta es el presidente y el segundo es el vicepresidente. Fíjese, si nos vamos a las encuestas de hace un año, no estoy hablando de mucho más allá, sí. ¿Quiénes llegaban a la segunda vuelta? Petro de la izquierda y Fajardo también de la izquierda. Ni Marta Lucía ni Iván Duque estaban en la segunda vuelta presidencial. Entonces, ¿qué hicimos? Una coalición que permitió una gran consulta y que en esa consulta se proyectó el candidato y hoy tenemos a Iván y a Marta Lucía, así es, que son fundamentales para la continuidad, porque ese fue parte del programa, es continuar la lucha contra el narcotráfico, que ha sido el compromiso nuestro. No, y es clara la evidencia de que esa madurez política que ha alcanzado Colombia, a pesar de sus problemas y a veces desventajas, pero sí ha alcanzado un nivel de institucionalidad en el tema político. Y bueno, y quedó demostrado cómo ustedes, como expresidentes de distintos partidos, tuvieron la madurez, la responsabilidad y la visión de Estado de dar de esa coalición que hoy está dándole grandes frutos a Colombia. De pensar en el país. Es más, esto es una coalición que se planteó en un comienzo, Dionisio, algo semejante a la concertación en Chile. Es decir, que no fuera a 4 años. Lo que hemos hablado y lo que se habló con el presidente Uribe es, vamos a pensar en 20 años con alternación, como efectivamente tiene que suceder. Y ahora, yo creo que ahora tenemos una responsabilidad muy importante que espero que ahora en los próximos días va a haber cambios en la presidencia de mi partido, el Partido Conservador, podamos sentarnos a hablar con el Centro Democrático. ¿En qué sentido? En que hay que hacer coaliciones también para gobernadores y alcaldes para las elecciones de octubre. Ahí yo creo que hay una misión importante para recuperar buena parte de los alcaldes y gobernadores, si no van a quedar en manos de la izquierda. Si nosotros no continuamos con la coalición, escogiendo los mejores hombres para que sean los alcaldes y gobernadores en las próximas elecciones, lo que estaríamos haciendo es pavimentándole la autopista para que llegue la izquierda en Colombia. Por eso el trabajo es fundamental en este proceso que nos queda de aquí a octubre. Así es. No, y se ha visto que al final la izquierda quiere tanto a los pobres que los multiplica, como dicen, ¿no? Y eso pues lamentablemente está demostrado. Por eso es tan importante escuchar propuestas de izquierda liberal que hablen de la propiedad, de la productividad, del crecimiento económico, de la inversión, y que haya pues propuestas de partidos de derecha liberal, como han sido básicamente los de ustedes, una derecha, centro-derecha liberal responsable, pues que hablan de proyectos sociales y de solidaridad, ¿no? La responsabilidad social que se debe tener. A pesar, yo presido en ese momento la Internacional Demócrata de Centro,
Somos 100 partidos del mundo, de la centro y la centro derecha. Con la Internacional Socialista somos las dos organizaciones más importantes desde el punto de vista político. Y buena parte es la economía social de mercado. Yo creo que aquí, porque a veces en estos países hablar del tema social, mi padre inclusive le quiso cambiar el nombre al Partido Conservador Colombiano, que tiene más de, bueno, fue en 1849, más de 160 años de historia, y mi padre propuso ponerle al partido el Partido Social Conservador. Es decir, porque los conservadores en buena parte en Colombia es los que hemos llevado las grandes reformas. Si usted mira la Caja Agraria, que fue la que se dedicó a financiar el campo colombiano, el campesino colombiano, conservadora. Lo que fue todo el tema educativo más importante, las becas para los jóvenes del extranjero, ideas conservadoras. Si usted revisa en el tema educativo, en el tema de la paz, han sido siempre del Partido Conservador. En el tema ambiental, fuimos los primeros que hablamos, y fue presidente de mi padre que habló del que tenemos el primer código del mundo de protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Entonces, en fin, ahí hay una serie de temas, y el tema social es fundamental y ha sido fundamental hoy para el Partido Conservador. Esa fue nuestra política. ¿Cómo y de qué forma podemos invertir en lo social? Pero lógicamente promocionando como corresponde al sector privado, que es el socio. Al final no debería ser un tema de natural. izquierda o de derecha, sino de políticas públicas que funcionan, que dan resultados, que resuelven problemas, ¿no? Además, hoy derecha e izquierda, ¿de quién? Exacto. Hoy tenemos todo que es relativo. Hoy es exacto. Presidente Pastrana, Venezuela es un fenómeno brutal que sigue dando mucho de qué hablar. Usted habló del Plan Colombia como una especie de Plan Marshall, y también mencionó que para Venezuela probablemente habrá que hacer algo. ¿Usted ve condiciones en el mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, incluso parte de América Latina, que podamos todos ser parte de un Plan Marshall para Venezuela? Sí, yo creo que yo ya lo he propuesto, el Plan Venezuela, porque hay que comenzar a trabajar en él. Y esto es buscando primero, ¿por qué fue exitoso el Plan Colombia? Cuando yo me reúno con el presidente Clinton, él solo me da un consejo. Y me dice, Andrés, le voy a dar un consejo, el Plan Colombia tiene que ser bipartidista, demócratas y republicanos. Y le dije, listo. Y él me dijo, y va a ser muy fácil. Me dijo Clinton, yo manejo los demócratas y usted maneja los republicanos. Le dije, gracias, presidente, por la labor que me puso. Pero eso es lo que ha sido fundamental en el Plan Colombia. Y eso lo tenemos que encontrar en Venezuela. Porque a veces yo creo que, y además se lo digo a los amigos de la oposición, el tema de Venezuela tiene que estar tan comprometido los republicanos como los demócratas, y yo creo que eso es muy importante. Pues no muchos presidentes de América Latina pasarán a la historia dejando un legado como el que usted dejó para Colombia, presidente Pastrana. Da gusto, como lo hemos dicho con otros presidentes que estamos entrevistando en esa tribuna, de verlos ir por el mundo como estadistas respetados por tanques de pensamiento, universidades y gobiernos del primer mundo de Occidente, y eso pues quiere decir mucho, porque nada más confirma que su paso por la presidencia de sus países fue algo hecho con compromiso, con visión de Estado, con responsabilidad y con resultados positivos. Gracias, presidente. Hasta siempre. Muchas gracias otra vez de nuevo, y nos seguimos viendo. Estar pronto. Con ustedes seguimos en un momento para seguir en Razón de Estado.